Hola pequeños soñadores, bienvenidos a Patty Cuentos Mágicos, un lugar donde las historias cobran vida y cada palabra guarda una enseñanza para el corazón. Aquí encontrarás cuentos llenos de amor, valores, magia y momentos que te harán imaginar, sentir y aprender cosas muy bonitas. Así que ponte cómodo, abre tu imaginación y déjate llevar por esta historia hecha con mucho cariño, especialmente para ti. En un pueblo rodeado de montañas suaves, árboles frondosos y caminos de piedra por donde al caer la tarde el viento cantaba bajito, vivía una familia muy querida por todos. La casa de esa familia era fácil de reconocer, porque tenía la puerta azul, macetas de geranios en las ventanas y un pequeño columpio de madera en el jardín que crujía dulcemente cuando alguien se sentaba en él. Allí vivían mamá Elisa, papá Tomás, la abuela Clara, y dos hermanos, Alma, de 10 años, y Nico, de 7. Desde afuera, aquella casa parecía llena de alegría todo el tiempo. Y en realidad lo estaba muchas veces. Había olor a pan recién hecho, risas en la cocina, canciones mientras se barría el patio y noches de chocolate caliente en los días de lluvia. Pero como ocurre en muchas familias, no siempre todo era tan fácil como parecía. Alma era una niña sensible, imaginativa y muy observadora. Le gustaba dibujar lo que sentía, aunque a veces no sabía decirlo con palabras. Cuando estaba feliz, llenaba hojas enteras de soles, cometas y flores gigantes. Cuando estaba triste, dibujaba pequeñas nubes grises en una esquina del papel, como si quisiera que nadie las notara. Nico, en cambio, era inquieto, curioso y hablador, o al menos eso creían todos. Porque aunque se hablaba mucho sobre dinosaurios, caracoles, pelotas y naves espaciales, no siempre decía lo que llevaba en el corazón. Mamá Elisa trabajaba desde casa cosiendo vestidos y arreglando ropa. Sus manos eran rápidas y precisas, pero sus días casi siempre estaban llenos de prisas. Papá Tomás era carpintero y regresaba a casa con olor a madera, cansado pero con ganas de descansar en silencio un rato. La abuela Clara, que conocía remedios para el cuerpo y también para el alma, solía decir que cada familia era como una pequeña orquesta. Si todos escuchaban y tocaban con amor, la música salía hermosa. Pero si cada quien quería sonar más fuerte que el otro, todo se volvía ruido. Durante un tiempo, sin embargo, en aquella casa comenzó a haber demasiado ruido y muy poca escucha. Todo empezó con cosas pequeñas, casi invisibles. Una tarde, Alma llegó de la escuela con su cuaderno apretado contra el pecho. Había hecho una exposición frente a su grupo y se había puesto tan nerviosa que olvidó algunas palabras. Aunque su maestra la animó con cariño, ella sintió vergüenza. Quiso contarlo al llegar a casa. Quiso decir, hoy me sentí muy chiquita por dentro. Pero al entrar encontró a mamá Elisa corriendo de un lado a otro porque debía terminar un vestido antes del anochecer. Mamá, dijo Alma desde la puerta. Hijita, dame un minuto, por favor, respondió Elisa sin levantar mucho la vista. Solo un minuto. Alma esperó. Luego 2. Luego 5. Después, el minuto se convirtió en toda la tarde. Más tarde, cuando mamá por fin salió del cuarto de costura, encontró a Alma dibujando en silencio. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió Alma, aunque no era verdad. Aquella noche dibujó una niña muy pequeña parada frente a una montaña enorme. Unos días después fue Nico quien quiso hablar. En el recreo, dos niños mayores le habían escondido su lonchera para burlarse de él. No había llorado delante de ellos, pero había pasado el resto del día con un nudo en la garganta. Al llegar a casa buscó a papá Tomás en el taller del patio. Papá. Tomás estaba tratando de arreglar una mesa que debía entregar al día siguiente. Ajá, hijo. ¿Puedo decirte algo? Claro, pero rápido, campeón, que esto me está quedando torcido. Nico movió las manos, dudó y murmuró. No importa. Bueno, luego me cuentas, dijo papá, convencido de que no era nada importante. Pero para Nico sí lo era. Así, sin que nadie se diera cuenta del todo, fueron acumulándose pequeñas cosas no dichas, palabras guardadas, gestos mal entendidos y silencios que empezaron a ocupar demasiado espacio en la casa.
Alma pensaba que a nadie le interesaba realmente lo que sentía. Nico comenzó a hacer más ruido del normal, como si quisiera que lo miraran al menos cuando corría, brincaba o tiraba algo por accidente. Mamá Elisa sentía que nadie valoraba todo lo que hacía por la familia. Papá Tomás creía que, después de trabajar tanto, merecía llegar a descansar sin problemas ni discusiones. Y la abuela Clara, que observaba más de lo que decía, notaba que algo delicado se estaba debilitando entre todos, como un hilo que empezaba a deshilacharse. Una tarde de viento tibio, la abuela llamó a Alma y Nico al patio trasero. Bajo un limonero antiguo tenía una caja redonda de madera clara que ninguno de los dos había visto antes. ¿Qué es eso, abuela?, preguntó Nico con los ojos muy abiertos. Es algo que guardé hace muchísimos años, respondió ella. Pero solo aparece cuando una familia empieza a olvidar algo importante. Alma se acercó intrigada. ¿Olvidar qué? La abuela sonrió con ternura. Olvidar escucharse de verdad. Abrió la caja con cuidado. Adentro había un ovillo de hilo dorado que parecía brillar con luz propia. No era un brillo fuerte, sino suave, como si la luz viniera de una luna diminuta escondida entre las hebras. Este es el hilo dorado de las palabras, dijo la abuela. Cuenta una antigua historia que cada vez que una familia habla con sinceridad, con respeto y con amor, el hilo se fortalece y brilla más. Pero cuando se callan cosas importantes, cuando responden sin escuchar, cuando suponen en lugar de preguntar o cuando hablan con enojo sin pensar, el hilo se enreda. ¿De verdad es mágico?, susurró Nico. Tan mágico como una disculpa sincera. Tan mágico como decir te escucho. Tan mágico como atreverse a contar lo que uno siente, respondió la abuela. Alma miró el ovillo largo rato. Algo dentro de ella se estremeció, como si esas palabras hubieran ido a tocar justo el lugar donde guardaba sus nubes grises. ¿Y cómo se usa?, preguntó. La abuela tomó una punta del hilo y la ató con suavidad en la rama más baja del limonero. Luego les dio a cada uno un pequeño tramo. No se usa con las manos, dijo. Se usa con el corazón y con la voz. Esa misma noche, mientras cenaban sopa de verduras y pan calentito, ocurrió el primer enredo visible. Nico quiso contar algo sobre un dibujo que había hecho en la escuela, pero Alma lo interrumpió porque ella también quería hablar. Papá, cansado, pidió silencio de mal modo. Mamá les dijo que dejaran de discutir. Nico golpeó la cuchara contra el plato. Alma cruzó los brazos. Y entonces, desde la ventana abierta que daba al patio, se coló una pequeña ráfaga de viento. El hilo dorado, atado al limonero, comenzó a moverse solo. ¡Abuela!, gritó Nico levantándose. Todos fueron hacia el patio y vieron con sorpresa que el hilo se había hecho un nudo pequeño, brillante, apretado como una palabra que no puede salir. Papá Tomás frunció el ceño. ¿Qué es esto? La abuela lo miró con serenidad. Lo que no se dice a tiempo, se enreda. Lo que se dice sin escuchar, también. Mamá Elisa suspiró, un poco incómoda. Ay, Clara, no empieces con tus cosas misteriosas. Pero cuando quiso tocar el hilo, sintió un leve cosquilleo en los dedos, como si el ovillo estuviera vivo. Esa noche casi nadie habló antes de dormir. Al día siguiente, la abuela propuso algo distinto. Durante una semana, dijo, vamos a cuidar el hilo dorado. Cada día habrá un momento para hablar y otro para escuchar. Uno solo hablará y los demás no interrumpirán. Después, quien escuche repetirá con sus propias palabras lo que entendió. Así sabremos si de verdad nos estamos escuchando. ¿Como un juego?, preguntó Nico. Como un juego muy importante, respondió la abuela. Papá Tomás estuvo a punto de decir que no tenía tiempo para eso, pero vio a Alma mirando el piso y a Nico girando nervioso una servilleta entre los dedos. Entonces, aunque no estaba convencido, aceptó. Está bien. Lo intentaremos. El primer turno fue para Alma. Se sentaron en la sala después de cenar. La lámpara encendida daba una luz cálida y afuera los grillos empezaban su concierto nocturno. Alma apretó las manos sobre sus rodillas. No sé cómo decirlo, murmuró.
Puedes empezar como quieras, dijo la abuela. Alma tragó saliva. A veces siento que cuando quiero contar algo, nadie puede escucharme de verdad. Y entonces pienso que mejor ya no digo nada. Mamá Elisa abrió un poco los ojos, sorprendida. Alma continuó, más despacio. El otro día me fue mal en una exposición. No horrible, pero me sentí mal. Quise contártelo, mamá, pero estabas ocupada. Y yo sé que trabajas mucho, de verdad lo sé, pero sentí como si lo mío no importara. Hubo un silencio suave, distinto a los otros silencios de la casa. Este no pesaba, este dejaba espacio. La abuela miró a Elisa. ¿Qué entendiste? Mamá Elisa se llevó una mano al pecho. Entendí que, cuando no pude escucharte, te sentiste sola. Y que pensaste que lo que sentías no era importante para mí. Pero sí lo es, hija. Sí lo es muchísimo. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas, aunque también de alivio. Eso quería que entendieras. Afuera, el hilo dorado soltó su primer nudo. El segundo turno fue para Nico al día siguiente. Se sentó en el columpio del jardín con los pies colgando y miró a su papá, que estaba frente a él. A veces hago ruido porque siento que si no hago ruido, nadie me mira, dijo de golpe, con la sinceridad valiente que solo tienen algunos niños. Y el otro día quería contarte algo feo que pasó en la escuela. Pero estabas arreglando la mesa y pensé que otra vez no ibas a escuchar. Papá Tomás sintió algo incómodo en el pecho, como una piedra pequeña cayendo al fondo de un pozo. ¿Qué pasó en la escuela, hijo? Nico dudó un momento. Luego lo contó. Lo de la lonchera, las burlas, las ganas de llorar, la rabia de no saber defenderse. Papá lo escuchó completo. Completo de verdad. Sin mirar a otro lado. Sin arreglar nada mientras tanto. Sin decir ahora no. Cuando Nico terminó, Tomás respiró hondo. Entendí que estabas triste y avergonzado. Y que necesitabas que yo te escuchara, no solo que yo estuviera cerca. Perdóname, Nico. Nico bajó del columpio y abrazó a su papá con fuerza. Te perdono. Afuera, el hilo dorado volvió a brillar un poco más. Pero la magia del hilo no solo mostraba lo bueno. También dejaba ver lo que todavía faltaba sanar. 2 noches después, durante la cena, mamá Elisa pidió que dejaran los zapatos ordenados junto a la entrada. Alma puso los ojos en blanco sin querer. Papá dijo que no era para tanto. Nico soltó una risa burlona. Mamá, ya cansada, alzó la voz. Papá respondió con otra frase seca. Y en segundos la cena dejó de ser tranquila. La abuela no dijo nada en ese momento. Solo se levantó y abrió la puerta del patio. El hilo dorado estaba otra vez enredado, esta vez más que antes. Ya no era un solo nudo. Eran varios, como pequeñas bolitas apretadas entre sí. Todos se quedaron callados. Ven, dijo la abuela con voz suave. No basta con querer a la familia. También hay que aprender a hablarse con cuidado. Mamá Elisa bajó la mirada. Es que a veces siento que todo recae en mí. Pido algo pequeño y pareciera que nadie escucha. Y yo siento que llego cansado y en lugar de paz encuentro reclamos, respondió Tomás, pero esta vez no lo dijo para atacar, sino para explicar. La abuela asintió. Entonces no digan lo que el otro hace mal primero. Digan cómo se sienten ustedes. Elisa respiró. Me siento agotada. Y cuando veo la casa desordenada después de haber trabajado tanto, siento que mi esfuerzo no se valora. Tomás bajó los hombros. Entendí que no es solo por los zapatos. Es porque te sientes sola con muchas responsabilidades. Luego Tomás habló. Yo me siento cansado al final del día. Y a veces, cuando escucho un reclamo apenas entro, siento que no tengo ni un momento para respirar. Elisa asintió despacio. Entendí que no quieres desentenderte. Solo necesitas llegar con un poco de calma antes de hablar de problemas. La abuela sonrió apenas. Eso es. Hablar de lo que siento, no de lo que supongo. A partir de esa noche,
La familia comenzó un pequeño ritual. Lo llamaron la hora del hilo. Cada atardecer, antes o después de cenar, se reunían 15 minutos en la sala, en el patio o en la cocina. No siempre tenían grandes cosas que decir, pero aprendieron a compartir lo importante antes de que se volviera demasiado grande por dentro. Al principio fue raro. Nico se distraía viendo hormigas o persiguiendo una pelota. Alma hablaba bajito. Papá Tomás se sentía torpe poniendo en palabras lo que sentía. Mamá Elisa pensaba en todas las tareas pendientes. Pero poco a poco algo hermoso comenzó a pasar. Alma empezó a decir no solo lo que le dolía, sino también lo que necesitaba. Una tarde confesó: cuando estoy callada no siempre es porque estoy enojada. A veces solo necesito que alguien me pregunte 2 veces. Mamá tomó nota en su corazón. Nico dijo un día: cuando hago muchas preguntas no es para molestar. Es que de verdad quiero entender. Papá sonrió y le revolvió el cabello. Tomás, que nunca había sido de hablar demasiado sobre sus emociones, una noche dijo algo que dejó a todos muy quietos. Yo de niño casi no hablaba en mi casa. Mi papá decía que los hombres fuertes resolvían sin quejarse. Creo que por eso me cuesta tanto sentarme a hablar. Pero no quiero que ustedes crezcan pensando que lo que sienten debe esconderse. Mamá Elisa lo miró con ternura nueva, como si estuviera viendo una puerta abrirse lentamente. Y Elisa también compartió lo suyo. Cuando era niña, en mi casa todos hablaban al mismo tiempo. Para que me escucharan tenía que levantar mucho la voz. Tal vez por eso a veces hablo más fuerte de lo que quisiera. La abuela Clara les recordó entonces algo que a todos les hizo pensar. Muchas veces no hablamos como queremos, sino como aprendimos. Pero siempre podemos aprender mejor. El hilo dorado, mientras tanto, se veía cada día más largo, más suave, menos enredado. A veces, al amanecer, parecía tener pequeñas chispitas prendidas como rocío de sol. Una mañana ocurrió algo especial. Alma se preparaba para una nueva exposición en la escuela. Esta vez no era sobre plantas ni animales, sino sobre mi familia y lo que he aprendido en casa. Aún sentía nervios. Las manos se le enfriaban solo de pensarlo. Pero antes de salir, mamá se sentó con ella en la orilla de la cama. ¿Quieres ensayarlo conmigo?, preguntó. Alma asintió. Lo ensayaron una vez. Luego otra. Cuando Alma se equivocó, mamá no la apresuró ni la corrigió con impaciencia. Solo le dijo: respira. Estoy escuchando. Tómate tu tiempo. Alma la miró con una sonrisa pequeña pero muy luminosa. Gracias, mamá. Ese mismo día, al volver de la escuela, entró corriendo a la casa. Me salió mejor, gritó. No perfecto, pero mejor. Y cuando me puse nerviosa, respiré. ¿Cómo me dijiste? Mamá dejó la costura a un lado. Esta vez sí, a un lado de verdad. Cuéntamelo todo. Y Alma se lo contó todo. En otra ocasión, Nico regresó molesto porque un amigo no quiso prestarle unos colores. Antes, quizás habría pateado una pelota o gritado. Pero esa tarde se sentó en la cocina y dijo: estoy enojado, pero no contigo. Solo quiero decirlo antes de ponerme insoportable. La abuela soltó una risita dulce. Eso, mi amor, es una gran victoria. Las pequeñas victorias siguieron creciendo. Aprendieron a pedir perdón sin excusas largas. A decir quisiste decir esto, antes de responder enojados. A no adivinar los pensamientos de los demás. A no burlarse de lo que otro sentía, aunque pareciera una tontería. Aprendieron que lo pequeño también importa. Una preocupación por una tarea, un miedo en la noche, una tristeza escondida, una alegría que necesita ser compartida. Pero la verdadera prueba del hilo llegó una tarde de tormenta. Aquel día el cielo se puso gris muy pronto y el viento empezó a mover fuerte las ramas del jardín. Mamá Elisa tenía que terminar un encargo importante. Papá Tomás venía retrasado del trabajo. La abuela preparaba té. Alma hacía una maqueta para la escuela en la mesa del comedor y Nico,
jugando con su nave espacial. Corría alrededor sin medir bien los espacios. Nico, cuidado, dijo Alma una vez. Estoy cuidando, contestó él. Nico, ¿en serio? Aléjate un poco, repitió Alma. Pero justo en ese momento, Nico tropezó con una pata de la silla y cayó sobre la maqueta. El castillo de cartón, los árboles de papel y el puente que Alma había tardado 2 días en hacer se aplastaron en un segundo. Alma se quedó inmóvil. Luego gritó. Siempre arruinas todo. Nico, asustado y avergonzado, respondió también gritando. Fue un accidente. Nunca te importa nada. Sí me importa. Mamá apareció desde el cuarto de costura. ¿Qué pasó ahora? Alma, llorando, habló encima de Nico. Nico quiso explicarse encima de Alma. La tormenta afuera tronó con fuerza. En ese caos entró papá Tomás, mojado y cansado, y al ver el desorden alzó la voz sin entender bien. Basta los dos. Entonces sucedió algo extraño. La lámpara de la sala titiló. Un viento más fuerte abrió de golpe la puerta del patio. Y el hilo dorado, visible desde la entrada, comenzó a retorcerse tan rápido que parecía una madeja atrapada en un remolino. El hilo, dijo la abuela. Todos lo vieron hacerse un gran nudo en el centro, el más grande de todos los que habían aparecido. Nico empezó a llorar de verdad. Alma también. Mamá quiso hablar, pero se detuvo. Papá respiró hondo. La abuela cerró la puerta para que no entrara más viento y los reunió en la sala. Nadie va a resolver esto gritando, dijo con calma firme. Uno por uno. Alma, con lágrimas en la cara, habló primero. Trabajé muchísimo en esa maqueta y cuando cayó sentí como si mi esfuerzo no valiera nada. Y me dio mucha rabia. La abuela miró a Nico. ¿Qué entendiste? Nico se secó la nariz con la manga. Que no solo se enojó por la maqueta. También porque se esforzó mucho y sintió feo verla destruida. Sí, dijo Alma en voz bajita. Luego fue turno de Nico. Yo no quería romperla. De verdad no, y cuando me gritaste así, sentí que piensas que yo soy malo o torpe siempre. Alma lo miró de inmediato. No pienso que seas malo. ¿Qué entendiste? Preguntó la abuela. Alma bajó la cabeza. Que se sintió muy triste porque cree que yo lo veo como alguien que solo arruina cosas. Nico asintió. Después habló mamá Elisa. Yo entendí que ambos estaban heridos, pero entré molesta sin escuchar. Perdón. Papá Tomás siguió. Y yo llegué cansado y grité antes de preguntar. También perdón. La tormenta seguía afuera, pero adentro la casa parecía más tranquila. Alma miró a Nico. Nico miró a Alma. Perdón por decir que siempre arruinas todo, dijo ella. Perdón por no hacerte caso cuando me dijiste que me alejara, respondió él. Entonces pasó algo maravilloso. Desde el patio, aún con la lluvia cayendo, una luz dorada atravesó el cristal de la ventana. El gran nudo empezó a aflojarse lentamente hasta desaparecer. Y el hilo quedó más brillante que nunca, como si la tormenta no lo hubiera debilitado, sino fortalecido. La abuela sonrió. ¿Lo ven? Hablar con honestidad no evita que haya problemas. Pero sí evita que el amor se pierda entre los problemas. Aquella frase quedó guardada en todos como una semilla buena. Pasaron los días y luego las semanas. La familia no se volvió perfecta, porque las familias reales no lo son. A veces mamá seguía cansándose demasiado. A veces papá seguía necesitando silencio antes de hablar. A veces Alma seguía guardándose algunas cosas. A veces Nico seguía haciendo travesuras. Pero ya no se quedaban tanto tiempo atrapados en el enojo o en el silencio. Habían aprendido caminos para volver a encontrarse. Y el hilo dorado no dejó de acompañarlos. Una mañana de domingo, la abuela Clara llevó la caja al centro de la mesa del comedor. Ha llegado el momento, anunció. ¿De qué? Preguntó Nico, mordiendo un pedazo de pan dulce.
de saber si el hilo quiere quedarse con nosotros o marcharse a otra casa que lo necesite. Alma abrió mucho los ojos. ¿Se puede ir? Las cosas mágicas no se quedan donde ya no hacen falta del mismo modo, respondió la abuela. Pero a veces dejan un regalo antes de irse. Todos salieron al patio. El limonero estaba cubierto de pequeños brotes verdes y el aire olía a tierra húmeda. El hilo dorado colgaba brillante, sereno, hermoso. La abuela extendió la caja abierta bajo él. Durante unos segundos no pasó nada. Luego el hilo comenzó a deshacerse suavemente, como si estuviera hecho de luz y brisa. En lugar de caer entero dentro de la caja, se dividió en 5 pequeños destellos. Uno fue a parar sobre el corazón de mamá Elisa. Otro sobre el de papá Tomás. Otro sobre el de Alma. Otro sobre el de Nico. Y el último sobre la mano de la abuela Clara. Después, la caja quedó vacía. ¿Se fue?, preguntó Nico con un poco de tristeza. La abuela lo abrazó. No se fue. Ahora vive aquí. Y tocó con un dedo el pecho de cada uno. Alma sintió un calorcito suave, como una luciérnaga despierta. Nico también. Mamá y papá se miraron con emoción. Comprendieron que el verdadero milagro no había sido un hilo que se enredaba en un árbol, sino haber recordado algo que siempre debió vivir entre ellos, que las palabras, cuando nacen del amor, pueden unir, y que el silencio, cuando guarda tristeza demasiado tiempo, puede alejar. Ese mismo día, Alma comenzó a hacer un dibujo nuevo. Esta vez no había nubes grises escondidas en una esquina. Dibujó su casa de puerta azul, el limonero del patio, a la abuela con su sonrisa sabia, a mamá con aguja e hilo, a papá con una tabla de madera en la mano, a Nico con una nave espacial, y entre todos ellos, casi invisible pero claramente presente, una luz dorada que los unía. ¿Qué es?, preguntó mamá al verlo. Alma sonrió. Es lo que pasa cuando nos escuchamos de verdad. Nico quiso hacer su propia versión del dibujo. En la suya, la luz dorada parecía una cuerda de cometa que conectaba a toda la familia hasta el cielo. Para que no nos perdamos, explicó él. Aquella noche cenaron en paz. No una paz silenciosa y distante, sino una paz alegre, llena de miradas cálidas, preguntas sinceras y respuestas con tiempo. Hablaron de la escuela, del trabajo, del pan que había quedado un poco tostado, del gato del vecino que se dormía sobre la barda, del sueño extraño que tuvo Nico y del nuevo vestido azul que mamá estaba cosiendo. Parecían temas simples, pero en realidad eran tesoros. Porque ya no se trataba solo de hablar mucho, sino de hablar con el corazón abierto. Antes de dormir, la abuela Clara les contó una última cosa. Muchas personas creen que la buena comunicación es solo saber decir las palabras correctas. Pero no. La buena comunicación también es saber esperar, saber mirar, saber no burlarse, saber preguntar con cariño, saber reconocer cuando uno se equivocó y saber escuchar incluso lo que el otro no logra explicar del todo. ¿Y si algún día volvemos a olvidarlo?, preguntó Alma. La abuela acomodó una manta sobre sus piernas. Entonces vuelven a empezar. No pasa nada. Amar también es volver a aprender. Papá Tomás tomó la mano de Elisa. Creo que hoy entiendo algo que antes no veía, dijo. Yo pensaba que trabajar duro era la principal forma de cuidar a la familia. Pero también cuidar a la familia es escucharla. Mamá asintió con los ojos brillantes. Y yo pensaba que hacer muchas cosas por ustedes bastaba. Pero ahora sé que estar presente de verdad también importa muchísimo. Nico bostezó. Yo aprendí que decir estoy enojado es mejor que romper algo. Todos rieron. Alma sonrió. Y yo aprendí que guardar todo por dentro no hace que desaparezca. Solo lo vuelve más pesado. La abuela los contempló con ternura profunda. Entonces el hilo dorado cumplió su misión. Con el paso del tiempo, aquella familia siguió creciendo por dentro. Cuando había malentendidos, preguntaban antes de suponer. Cuando alguno tenía un día difícil, trataban de hacer espacio para escuchar. Cuando alguien se equivocaba, buscaban reparar. Y cuando llegaban visitas a la casa de Puerta Azul,
A veces se sorprendían del ambiente que allí se sentía. No era una casa sin problemas. Era una casa donde el amor tenía voz. Los vecinos decían que en esa casa siempre se respiraba algo bonito, algo parecido a la calma después de la lluvia. Algunos pensaban que era por el limonero, otros por el pan de la abuela, otros por la risa de Nico o los dibujos de Alma. Pero la verdad era más sencilla y más valiosa. En aquella casa habían aprendido a hablarse con respeto, a escucharse con paciencia y a decir lo importante antes de que el corazón se sintiera solo. Y aunque ya nadie volvía a ver el hilo dorado colgado del árbol, a veces, en las noches especialmente tranquilas, cuando la luna plateaba el patio y todos dormían, parecía que una lucecita suave recorría la casa de cuarto en cuarto. Como recordándoles que las palabras pueden ser puentes, que la escucha puede sanar, y que en una familia donde hay buena comunicación, el amor encuentra siempre el camino para volver a abrazarlo todo. Desde entonces, Alma nunca volvió a pensar que sus sentimientos eran demasiado pequeños para ser escuchados. Nico descubrió que ser valiente también era hablar de lo que le dolía. Mamá Elisa aprendió a dejar la aguja un momento cuando una voz pequeña decía mamá. Papá Tomás entendió que el cansancio merece descanso, sí, pero el corazón de los hijos también merece atención. Y la abuela Clara siguió sembrando sabiduría como quien riega flores, despacio, con constancia y con una fe inmensa en la bondad de las palabras. Porque al final, eso fue lo que todos comprendieron: una familia no se une solo por vivir bajo el mismo techo, ni por sentarse a la misma mesa, ni por compartir apellido. Una familia se fortalece cuando sus miembros se sienten seguros para hablar, importantes para ser escuchados y amados incluso cuando están tristes, enojados o confundidos. Y así, en aquella casa de puerta azul, entre macetas de geranios, chocolate caliente, dibujos de colores y conversaciones del corazón, el hilo dorado siguió viviendo para siempre. En la familia, hablar con respeto y escuchar con amor es una de las formas más bonitas de cuidarnos. Cuando expresamos lo que sentimos y prestamos atención a los demás, los malentendidos se hacen pequeños y el amor se vuelve más fuerte. Gracias por quedarte hasta el final de este cuento mágico. Espero que esta historia haya tocado tu corazón y te haya dejado una enseñanza bonita para la vida. Yo soy Patti y este espacio, Patti Cuentos Mágicos, está hecho con mucho amor para ti. Si te gustó este cuento, regálame un like y suscríbete para seguir compartiendo historias llenas de magia, valores y emoción. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo me estás escuchando? Me encantará leerte. Te mando un abrazo lleno de cariño y nos vemos en el próximo cuento mágico.